Ok, entonces como les mencionaba, chicos y chicas, vamos a comenzar con la proyección de las diapositivas de lo que viene siendo este autor, ¿no? Si hacemos una recapitulación del día de ayer, el día de ayer tuvimos la lectura sobre el prefacio de la versión más actual o más reciente de este libro, que es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, de la editorial Herder, ¿no? Que es una de las editoriales como más recientes, ¿no? Entonces hicimos el análisis sobre este prefacio, sobre lo que este autor, abro el libro, José Benigno Freire, refiere sobre nuestro autor Viktor Frankl, el análisis que hace este autor sobre nuestro personaje que vamos a ver al día de hoy a través de lo que denominamos la logoterapia y el análisis existencial, que se considera la tercera escuela vienesa de psicoterapia, ¿sí? De Viktor Emil Frankl, ¿sale? Entonces, teníamos que el día de ayer se mencionaba que la primera escuela vienesa de psicoterapia o de análisis era la escuela del psicoanálisis, ¿verdad? Con el padre mismo del psicoanálisis, Sigmund Freud, ¿no? Teníamos también la segunda escuela, ¿sí? Vienesa de psicoterapia, de otro autor que interactúa con Freud, que forma parte del círculo psicoanalítico de Freud, pero que después abre su propio camino y entonces funda lo que se llama la psicología individual, ¿sí? Alfred Adler, con estos conceptos del complejo de inferioridad, de la motivación para superar estos complejos, ¿sí? De la personalidad socialmente responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que ustedes analizaron el cuatrimestre pasado en los trabajos que se les pidió al cierre del cuatrimestre, ¿sale? Y bueno, tenemos a un tercer personaje, un personaje más joven que los dos anteriores, ¿no? Los otros dos personajes nacen a finales, bueno, después de mediados, ¿no? Del siglo XIX, y este personaje pues ya nace en inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, estos tres personajes, como se mencionó ayer en el prefacio y como se les explicó previamente, van a formar parte de un contexto cultural donde el auge artístico, académico, intelectual y demás se encontraba en pleno apogeo, en pleno auge, ¿no? Con mucha riqueza en cuanto a ello, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la biografía de este autor, que ya se mencionó el día de ayer en el prefacio, pero pues vamos como atendiendo a estos pequeños detalles, ¿no? Como de lo más sobresaliente, ¿sale? Entonces, ¿quién nos acompaña con la lectura, de favor? ¿Usted, compañera Brenda? Viktor Emil Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria, y falleció el 2 de septiembre de 1997 en Viena. Fue neurólogo y psiquiatra, fundador de la logoterapia. Ok. Bueno, aquí lo vamos a tener con su pareja, ¿no? Casi al final o en la parte de adulto mayor de su vida, y acá una imagen, bueno, de la infancia, ¿no? Con lo que vienen siendo sus dos hermanos. Recordamos que su hermana escapó a Australia y que su hermano fue atrapado por los nazis rumbo a escapar a Italia para buscar refugio, ¿sale? Entonces, aquí tenemos pues la fecha de su nacimiento y la fecha de su defunción, ¿sí? Y bueno, el lugar, ¿no? La famosa Viena, ¿no? De tantos autores e intelectuales del siglo XIX y siglo XX. Ok. Ahora nos acompaña con la lectura compañera, no sé si usted, compañera Jimena, de favor. Profe, la imagen está en logoterapia y análisis existencial. No, ya avanzamos a la tercera diapositiva. ¿No se le ha cambiado, compañera? No, profe,
En ese está mi pantalla. Ah, ok, quizás se le trabó un poco, no se preocupe. Maleni, ¿nos apoya usted? Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz, perdón, no lo sé pronunciar, No se preocupe. y Dachau. A partir de esa experiencia escribió el libro El hombre en busca de sentido. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, tenemos que el primero de los libros que este personaje va a reescribir cuando sale del encierro, ¿no? Va a ser el de Psicoanálisis y Existencialismo, que es este libro que reflexionó, ¿no? Durante 2 décadas antes de ser atrapado, ¿verdad, chicos y chicas? Después de este libro, pues ya viene el siguiente libro, ¿no? Que es El hombre en busca del sentido, ¿sale? Entonces, que este libro, ¿quién recuerda ayer de lo que leímos? ¿Cómo crea este libro? ¿En cuánto tiempo hace este libro? O sea, como la primera versión. ¿Quién se acuerda de lo que leímos ayer? Se habló de 3 personas que lo acompañaron. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie, chicos y chicas? Bueno, como Dora la Exploradora les voy a contestar. Profe, ¿que lo acompañaron al campo de concentración? No, a escribir este libro. No. El del hombre en busca del sentido. Acuérdense que el día de ayer se leyó que este libro fue redactado en 9 días, ¿sí? Cuando este personaje tiene esta catarsis donde habla de todo lo sucedido, ¿sí? Y tiene 3 secretarias que lo acompañan, ¿sí? Escribiendo todo lo que este personaje va diciendo. ¿Ya se acordaron? Y que este proceso duró 9 días. Claro que después el libro se le da estructura y se le da forma, pero este libro surge a partir de esta experiencia de estos 9 días catárticos para nuestro autor. ¿Ya recordaron esto de la lectura? ¿Siguen ahí, chicos y chicas? Hola, hola. Sí, profe, continúe. Ok. Los demás, además de Yeshua y Jimena. Ok, bueno. Igual para que tienen ya esta lectura para que puedan releer en su momento, chicos y chicas. Vale, entonces. Vamos avanzando. Entonces vamos ahora con no sé si ya se conectó por ahí Sinaí, compañero, ya entró a la clase. ¿No? O Mariano. Claro. Al ser librado por las tropas norteamericanas en abril de 1945, regresa a Viena y se entera de que fue el único sobreviviente de su familia. Reflexiona cómo escapó de la muerte y comienza a buscar un camino. Claro. Ok, muchas gracias, compañero Mariano. ¿Sale? Entonces, bueno, es en 1945, como bien leyó su compañero, ¿no? Cuando es liberado, ¿no? Cuando es liberado de pues de estos 3 años, ¿no? De estos 3 años que pudieron haber sido, que quizás fueron eternos, ¿no? En la vida de todos estos personajes por los tratos, el sufrimiento y el temor constante a la muerte, ¿no? O sea, este temor constante de ser llevado a las cámaras de gases, ¿verdad, chicos y chicas? Que tanto se refieren como en las películas, ¿no? Todas estas imágenes, ¿no? Que les comparto, ¿no? En blanco y negro, ¿no? De estos personajes, ¿no? Pues
son imágenes, ¿no?, de esta época y de lo que ocurrió, ¿no?, en esta tragedia, en este genocidio, de pleno siglo XX, ¿no? Entonces, al salir, ¿no?, bueno, como lo leímos ayer en el prefacio de este libro, pues comienza su camino, ¿no? Comienza su camino, que como reflexionamos ayer, pues no fue fácil, incluso estando afuera ya de los campos de concentración al regresar a Viena, la precariedad, ¿no?, el no tener trabajo, el buscar ayuda, el pensar nuevamente en la posibilidad del suicidio, ¿no? O sea, todos estos ingredientes, ¿no? El que el amigo le regresara un manuscrito que le había dado, que le pudieran dar un trabajo con un ingreso mínimo, ¿no? Que poco a poco pudo afrontar, ¿no?, como toda esta situación, pero no se habló de que fue mar sobre hojuelas, ¿no?, sino de que pues fue un proceso difícil, ¿no? Fue difícil, ¿no?, darse cuenta, ¿no?, de que perdió a toda su familia, ¿no?, que perdió a su esposa y a su posible hijo o hija, ¿no?, sabiendo que dejó escapar, ¿no?, la oportunidad del visado en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es lo que aconteció con nuestro autor, ¿no? Entonces seguimos. Por ahí se conectó la compañera Abril. Sí, aquí estoy. Acompáñenos con la lectura, compañera, por favor. En medio de lágrimas dicta un libro El hombre en busca de sentido, y siendo un prisionero explica todo el dolor de lo vivido y cómo enfrenta la pena de no tener nada ni a nadie. Ok. ¿No? Entonces, bueno, esto era lo que les explicaba de estos 9 días, ¿recuerdan? O sea, estos 9 días donde tiene estos momentos o eventos catárticos hablando pues de todo lo que vivió, ¿no? En este lugar, ¿no? Y no solamente, fíjense, porque ya es traumático, ¿sí? Pasar por esto que él vivió, ¿no? Ahora, súmale a esta experiencia traumática el hecho puntual, ¿sí?, de que este autor, pues, no tiene, por así decirlo, a nadie, ¿no? A nadie, refiriéndonos a familia, ¿no?, que es como el vínculo más cercano. Sabemos que las amistades o los vínculos que nosotros elegimos, ¿no?, pues luego se vuelven muy importantes en nuestra familia, en nuestra vida, ¿no? Pero a nivel antropológico, ¿no?, a nivel información genética, ¿no?, pues nosotros tenemos una identificación, ¿no?, con nuestra sangre. Esa es una realidad, ¿sí? A nivel biológico, una madre mamífera puede dar la vida por sus crías, ¿no? Entonces, eso a nivel instintivo, ¿no? Y como humanos mamíferos que somos, pues compartimos esa parte, ¿no? No así si es con un vínculo que se construye o que se elige, ¿no? A diferencia de los vínculos, pues, a los que estás, por así decirlo, vinculados por un lazo de sangre, ¿no? Entonces, como les menciono, o sea, no solamente es haber pasado por todo esto, sino al pasar después de todo esto, enfrentarse a vivir esta pena, ¿no?, o este dolor sin nadie, ¿no? Sin nadie de su vínculo familiar, ¿no?, de su vínculo cercano, ¿no? Por ahí nuestro autor se apoyó de ciertas amistades, ¿no?, de cierto compañerismo. Sin embargo, pues no, al final del día no es lo mismo, ¿no? O sea, no es que sean menos valiosas, sino que simplemente son vínculos distintos, ¿no? Entonces, pues vayan como contextualizando, viendo esta situación desde este lugar, ¿sale? Seguimos avanzando. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? Gracias, Brenda. Los demás, chicos.
Todo bien, profe. Ok. Por ahí ya se conectó la compañera Pola. No. Ok. No sé si ya se destrabó su pantalla, Jimena. Ya puede ver en qué diapositiva vamos. Bueno, Dayani nos acompaña con la lectura de la siguiente diapositiva. Dayani. Sí, es la de En medio de lágrimas Sí. dicta un libro, el Ah, hombre. no, es la que En sigue. medio de lágrimas. Es esta que sigue. ¿Ya se ve, Dayani? Ya. A diferencia del psicoanálisis de Freud o la psicología individual de Adler, para Frank, la motivación primaria no es ni el principio del placer, Freud, ni el deseo Adler, sino el deseo de significación, ya que este es el que inspira más profundamente al hombre porque, ándale, eso ya no se ve, porque es él, y ya de ahí no veo, pero dice más humano de todos y es exclusivo de él. Ok, sí, porque es el fenómeno más humano de todos Okay. y es exclusivo de él, ¿no? Entonces, para este autor, ¿no? Algo que diferenciaba, ¿no? En su manera de percibir o de concebir, de tener una imagen, ¿no? De quién es el ser humano, ¿no? O cuál es la motivación del ser humano, ¿no? Pues si recordamos, hablamos de que para Freud la mente se crea en relación a este principio del placer y el displacer, ¿no? O sea, cómo la mente se estructura entre aquello que me causa placer y aquello que me causa displacer, y cómo el displacer es un desequilibrio que me lleva a la búsqueda de la saciedad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos toda esta explicación que les di de cómo se estructura la mente según el psicoanálisis, ¿no? Y luego hablábamos, ¿no? De que Adler, ¿no? En relación a este complejo o este sentimiento de inferioridad, pues lo que nuestra necesidad tiene que ver con sobreponernos, ¿no? a estas circunstancias, ¿no? A estas situaciones, ¿no? Y entonces, al buscar una compensación, pues lo que buscamos es sentirnos a la altura, ¿no? Por eso se habla del poder, ¿no? Para este autor lo más importante o lo que caracteriza al ser humano tiene que ver directamente con todo lo que nos acontece y nos pasa, ¿sí? Y con el significado que atribuimos, ¿sí? O damos a todo aquello que nos pasa, ¿no? No, esto me pasó por esto me pasó por lo otro, no, esto es así por esto, ¿no? Entonces, tiene que ver más con este autor, la necesidad humana, ¿sí? De comprender, ¿sí? O de dar un significado a todo aquello que nos pasa, ¿sí? Un sentido a aquello que nos pasa. Por eso es que se llama este libro El hombre en busca del sentido. Por eso en la logoterapia se habla de la terapia del sentido, ¿no? El sentido existencial de la vida, ¿sí? Porque en específico, pues hablamos de este tipo de circunstancias o de situaciones, ¿no? Donde busco dar un sentido a las cosas para orientarme en el mundo, ¿sí? Para entender, ¿no? Para aceptar aquello que me pasa, ¿sale? Hasta aquí, chicos y chicas, ¿cómo vamos? ¿Se entiende esta diferencia en cuanto a la percepción de cada uno de nuestros autores? Miren, aquí tenemos una imagen de Sigmund Freud, aquí tenemos una imagen de Alfred Adler, ¿no? Que pues son estos otros dos psicólogos que forman parte de las escuelas vienesas de psicoterapia.
Y a nuestro personaje, pues ya lo vimos en diapositivas anteriores, ¿verdad? El que estamos realizando en estos momentos. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Chicas. Okay. Bueno, entonces vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? ¿Nos acompaña con la lectura, por favor, Natalia? La logoterapia es considerada la tercera escuela vienesa de psicoterapia, siendo un método psicoterapéutico orientado a descubrir el sentido de la vida. Víctor E. Frankl. Ok, muchas gracias, compañero. ¿No? Entonces, bueno, el mismo Víctor Frankl hace una descripción muy clara y concisa, ¿no? De que este tipo de terapia, ¿no? O la intencionalidad de este abordaje terapéutico tiene que ver con que el psicoterapeuta desde la logoterapia va a buscar, ¿no? Apoyar, ¿sí? El descubrimiento, ¿sí? Del sentido de la vida de cada uno de sus pacientes, ¿no? En ese sentido se dice que no es el terapeuta el que descubre el sentido, sino que también esta metodología invita a que sea el mismo paciente quien descubra su propio sentido de vida, ¿no? Y aquí al lado tenemos una imagen, ¿no? de una chica preguntándose, ¿y entonces cuál es el sentido de vida? ¿No? Aquí se hace una pregunta en lo general, ¿no? Sin embargo, esta perspectiva también considera, ¿no? que cada uno de nosotros debemos de encontrar, ¿no? nuestro propio sentido de vida, ¿no? Entonces, lejos de cuál es el sentido de la vida, es cuál es mi sentido de vida, ¿no? Si lo llevamos ya a un aspecto más personalizado, ¿no? O sea, yo qué onda respecto a, ¿vale? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? También es otra teoría muy nutritiva, ¿no? Y también muy clarificadora en cuanto a cómo expone la información. Fíjense que quiero hacer una aclaración ahorita que estamos aquí en lo que escriben o contestan si les quedó clara la información. Respecto a, leí en varios trabajos suyos, ¿no? Y del otro grupo, que por ahí tenían una percepción distinta de lo que era la psicología humanista en relación a que habían oído hablar de que la psicología humanista era una psicología que veía todo color de rosa, ¿no? O sea, que era como todo paz, todo felicidad, todo amor y paz, ¿no? Entonces, esa es de entrada esa es una concepción errónea, ¿no? Sobre lo que es la psicología humanista, ¿sí? O lo que son este tipo de terapias que estamos viendo en este cuatrimestre. ¿Por qué? Una es, porque quien emite ese tipo de comentarios o es un ignorante, ¿no? Que no ha leído, ¿sí? las bases teóricas y los marcos metodológicos que comprende esta manera de concebir al hombre, ¿no? Y esta manera de intervenir con él mismo. Y la otra también tiene que ver, ¿no? O sea, el otro motivo por el cual se hacen este tipo de comentarios de que luego la psicología humanista es todo color de rosa y que todo lo ven bonito, es precisamente porque no sé si se han dado cuenta que este tipo de terapias que estamos revisando o este tipo de perspectivas son de muchísimo mayor fácil entendimiento. ¿Sí? El problema es que al ser de muchísimo más fácil entendimiento, luego la gente se lee un libro de El hombre en busca del sentido y cree que ya es logoterapeuta, ¿no? Sin prepararse, sin tomar una especialidad, sin profundizar en el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les menciono, por un lado está la gente ignorante que abre la boca por hablar sin conocer el tema, y por otro lado hay gente que le ha hecho una mala promoción a este tipo de terapia o a las terapias humanistas y existenciales o
le ha hecho una mala interpretación a las mismas. Una, porque no tienen la formación profesional adecuada, que de entrada es la carrera de psicología de base, ¿no? O la otra, se creen este speech, ¿no? De este speech de Bárbara del Regil, ¿no? De que nadie te quite tu sonrisa, ¿no? De que adelante, esa sonrisa es tuya, chalala, chalala. Ah, pues así como este discurso de Bárbara del Regil, hay un montón de charlatanes, ¿no? Que en nombre de estas escuelas terapéuticas, pues luego manchan la imagen o el auténtico sentido o la auténtica intencionalidad de estos enfoques terapéuticos, chicos, ¿no? Pero pues a ustedes no les van a venir a vender tonterías, porque ustedes ya están estudiando lo que realmente es la psicología humanista, lo que realmente es la terapia de Rogers, lo que realmente es la terapia de Frank. Y si se fijan, no es un mundo color de rosas ni un mundo positivo. Es una mirada positiva del ser humano en relación, ¿sí?, a considerar al ser humano con el potencial y la capacidad innata para desarrollarse, siempre y cuando el ambiente, ¿sí?, y las condiciones sociales posibiliten el desarrollo, ¿sí? Se habla de la libertad, se habla de la responsabilidad, ¿no? Pero en ningún momento se habla de que, ay, sí, todo es color de rosa y todo es bonito, no, ¿no? Se habla de que hay emociones desagradables y que incluso esas emociones desagradables, ¿no?, desde la psicología humanista, como lo leyeron en estos artículos, en este PDF que les pasé de Miriam Muñoz Polit, ¿no?, hay una explicación psicológica de qué pasa a nivel adaptación cuando sentimos tristeza, para qué sirve la tristeza, para qué sirve el enojo, etcétera, etcétera, ¿no? O en este modelo psicoterapéutico de la logoterapia se habla de, por ejemplo, qué sentido tiene esto por lo que estás pasando, ¿no? Que es doloroso, que hacia dónde pudieras encaminar este dolor, hacia dónde pudieras transformarlo, etc., etc., ¿no? O sea, se habla del potencial humano y la capacidad, ¿sí?, de poder tomar las riendas de su vida a pesar de las circunstancias trágicas o desagradables que cada uno de los individuos pudo vivir en su vida, ¿sí? Pero si se fijan, con estas ya 5 semanas, o esta quinta semana que llevamos ya de este enfoque, ¿no?, en ningún momento estamos hablando de la vida color de rosa y de que todo es felicidad y todo es bonito, no, ¿no? Sino desde una perspectiva realista también se analiza la posibilidad, ¿no?, de confiar en el potencial humano, ¿sí?, y no solamente confiar por confiar, sino encaminar nuestras acciones a que se pueda generar el desarrollo humano, ¿no?, el potencial humano. Entonces, no sé si hasta aquí tengan claro o haya cambiado su perspectiva un poco de lo que estamos viendo de estos enfoques humanistas, chicos y chicas. Les da más claridad a estas cosas que les he venido explicando, les da una apertura, ¿no? O como yo les mencioné, ya no les pueden venir a ustedes a vender habas, ¿no? O sea, porque ya tienen más claridad sobre lo que realmente es la psicología humanista, ¿no? Lo que realmente es, por ejemplo, lo que vamos a ver de la logoterapia de este autor. Los escucho. Claro que sí, profe, todo súper claro. Yo tengo una pregunta, no sé a qué se refiere este término, pero lo he escuchado y ahorita que dice sobre todo de color de rosa y estar siempre felices y con esto de Barba de Regil, de que nadie te quite tu sonrisa y los speech motivacionales, ¿qué onda con la positividad tóxica? Ah, claro, Es- también, sí, se habla mucho luego de la positividad tóxica, ¿no? Que cuando hablamos de la positividad tóxica, compañero, hablamos de negar la realidad, ¿sí? La positividad es esto, yo niego la realidad. O sea, yo niego que algo me está doliendo, niego que estoy pasando por una situación desagradable, niego que me pasó algo desafortunado. Esa es la positividad tóxica, no querer ver que pues en esta vida hay momentos o situaciones que se tornan desagradables, ¿sí? Si nos da el tiempo, en estas semanas, la última semana, la vamos a dedicar mejor a reforzar esta información en cuanto a... Les voy a poner videos, ¿no? Videos que pueden facilitar.
Y por ejemplo, un mexicano, ¿no? Que sin ser psicólogo ni nada, pero le gusta escribir y da conferencias, habla precisamente de esta positividad tóxica, compañero, ¿no? Es no sé si han oído hablar de Odín Dupeirón, ¿no? Entonces, él le llama, dejemos de construir pensamiento mágico pendejo, ¿no? Cuando habla de que, tiene una conferencia, ¿no? Como de 20, 30 minutos que yo tengo descargada, que yo tengo en mis manos, ¿no? Que si nos da el tiempo, bueno, la veremos y si no, se las pasaré, ¿no? Pero en grandes términos, compañero Yeshua, a eso se refiere con la positividad tóxica, ¿no? O sea, es la negación de la otra posibilidad, ¿no? Cuando hablamos de la realidad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, haciendo alusión a estas filosofías orientales, en las filosofías orientales siempre se habla de la dualidad, ¿saben? O sea, la dualidad hablando como en este sentido de el yin y el yang, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Lo claro y lo oscuro. Si vamos a Jung, ¿no? Recuerdan el ánima y el animus, ¿no? O sea, estas dos posibilidades, ¿no? Las dualidades, ¿no? Entonces, también desde la psicología humanista y en específico la psicoterapia gestal, compañeros, se habla de las dualidades, ¿no? Y es en la psicoterapia gestal se trabaja con las dualidades, ¿no? Las dualidades negadas, ¿no? Entonces, así como, o el mismo psicoanálisis, ¿no? Que nos habla de placer y displacer, ¿no? Entonces, se habla de la posibilidad de integrar, ¿no? Estos dos factores, ¿no? O estas dos posibilidades de la vida, ¿no? En donde no existe la una sin la otra, ¿no? Entonces, la positividad tóxica es como la negatividad, ¿no? Es el polo, ¿no? O el contrario de la negatividad en exceso, ¿no? O sea, es el que ve todo mal frente al que ve todo bien, ¿no? Y entonces la realidad es el término medio. En la realidad a veces hay cosas buenas y a veces hay cosas jodidas. A veces hay cosas que son agradables y hay veces cosas que son desagradables, ¿no? Entonces, bajo el principio de realidad, bajo el aquí y el ahora, bajo los diferentes términos que ustedes quieran visualizar en la psicoterapia, ¿no? O en los diferentes enfoques, se habla precisamente de que integremos, ¿no? La parte negada, ¿no? De nuestra personalidad, ¿sí? La parte que no queremos ver, que rechazamos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces esta misma positividad tóxica es una manera, pues, de negar, ¿no? Aquello que también está cargado como de juicios de valor, como de, es que si tú expresas tu enojo, eres esto, o si tú esto, lo otro, ¿no? O sea, como el juicio a la expresión de aquello que resulta desagradable. No sé si queda más claro, compañero Yeshua y compañero. Sí, profe, súper bien, muchas gracias. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, no, la realidad es que contempla dos posibilidades, ¿no? Es dual, ¿no? Y entonces, para que exista una, tenemos que tener como contrarreferencia a la otra, ¿no? O sea, para que yo pueda reconocer el día, tengo que tener como referencia la noche, que es el contraste del día. Porque si no existiera la noche, ¿no? Yo no podría llamar día al día, ¿me explico? Ok, chicos, los demás, ¿cómo van? Excelente. Gracias, Brian, por los demás. Ya se nos... Bueno, vamos a... No, todavía alcanzamos a ver esta diapositiva. Anda por ahí Sinaí, ¿ya se conectó, compañero? Sí, maestro, aquí estoy. Acompáñenos con la lectura, por favor. Dice logoterapia. Escuela vienesa de psicología desarrollada por el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl.
Es un tipo de psicoterapia que se apoya en el análisis existencial y se centra en una voluntad de sentido. Ok, muchas gracias, compañero. ¿No? Entonces, bueno, aquí nada más reiteramos, ¿no? La información que ya se viene manejando, la información que ya se viene hablando, ¿no? Sobre lo que es Viktor Frankl y la logoterapia. Y dice, es un tipo de psicoterapia que se apoya en el análisis existencial, ¿sí? Y se centra en una voluntad de sentido, ¿sale? Entonces, la logoterapia, chicos y chicas, no es existencialismo, ¿sí? Pero al igual que la psicología humanista, ¿sí? Varios de sus aspectos y el análisis existencial con muchísimo más como información base, ¿sí? Se apoya de la filosofía existencial, ¿sí? Para desarrollar su enfoque, ¿sí? Se apoya de esta visión del existencialismo para el desarrollo, ¿sí? De su manera de cómo abordar la terapia, donde se habla de una voluntad del sentido, que es uno de los términos que analizaremos más adelante en otras diapositivas, ¿no? Cuando hablamos de lo que viene siendo, ¿no? Esto que para este personaje o este autor es lo más humano, ¿no? Que es esta capacidad que tenemos de darle un significado a aquello que nos pasa, ¿sí? Y cómo a partir de aquello que nos pasa proyectamos hacia lo que queremos, ¿sí? En relación a aquello que visualizamos que tiene que ver con nosotros y con lo que para nosotros tiene sentido, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a dejar el día de hoy, chicos y chicos. La clase está aquí. No sé cómo vayan con esta información. ¿Existe alguna duda, alguna pregunta respecto a este autor? Sí. Igual también recuerden que yo les mencioné que vamos a leer también 2 artículos donde se habla de las diferencias entre el existencialismo, ¿sí? Y la logoterapia, ¿sí? Tengo ahí 2 artículos de Jackie Andrés Martínez, este autor que les puse el primer cuatrimestre sobre los videos de la conciencia. Él hace reflexiones al respecto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a detener la grabación si hasta aquí no hay dudas.